cantar alabanzas a su nombre, porque también nosotros nos deleitamos con esas melodías, esas canciones dedicadas a nuestro Padre Dios. Dice la palabra de Dios que leímos al inicio: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios mío. Te alabamos, Padre, honramos tu nombre. Gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor, poder participar, Señor, de esta alabanza que elevamos hacia ti. Señor, háblanos también por tu palabra, Señor, y que pongamos por obra lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Este estudio, esta plática o conferencia o predicación, algunos de la célula ya la conocen. Hablamos de ella el jueves pasado, pero un poquito diferente va a ser. Voy a hablar, hermanos, acerca de lo que es el sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio debe ser en la vida del cristiano un estilo de vida, o sea, vivir una vida de sacrificio, ¿verdad? ¿Puede una persona ser cristiana y no sacrificar nada? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Puede alguien ser cristiano y no sacrificar nada? Es difícil que alguien sea cristiano y no sacrifique por los demás algo, ¿verdad? El Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es difícil amar al prójimo. Es difícil amar a nuestros enemigos. Sacrificio, hermanos, significa renunciar a algo de gran valor. Sacrificio significa dejar, abandonar, quitar algo de gran valor por otra cosa que tiene también más valor. Eso significa sacrificio. En general relacionamos el sacrificio con el dinero o con las posesiones o con el tiempo, ¿sí? En muchos casos vemos el sacrificio como la renuncia de algo de valor en beneficio de otra persona. Así vemos a un padre que se sacrifica por la educación de sus hijos, se sacrifica por la alimentación de sus hijos, se sacrifica porque sus hijos sean buenos ciudadanos, que sean buenos hijos. Entonces el padre dedica tiempo, talento y tesoro. Dedica las tres T's: dedica tiempo, dedica talento y dedica tesoro. Por allá Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Dios, y uno ofreció dieta vegetariana y otro ofreció cabra, ¿tá? Uno ofreció el cordero y otro ofreció legumbres. De Noé, esa que familia por muchos años, al escuchar la voz, que construyera un arca, de que se dedicara todo el tiempo para construirla para la humanidad. Y Noé se sacrificó el tiempo de estar con los amigos, sacrificó el tiempo personal, porque esperaba algo más grande que Dios había prometido, que era la salvación de la humanidad. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, allá donde está Irán, Irak, por esa zona. Le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a dar, un lugar que fluye leche y miel. Él vivía cómodo, Abraham y su familia. No había necesidad. Él tuvo que dejar a sus amigos, a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Él tuvo que dejar esa ciudad donde él había crecido para ir a otro lugar. No es fácil atravesar el desierto, ¿verdad? Pero él confiaba en la promesa más grande de que Dios le daría una tierra que fluye leche y miel, pero además Dios le prometía que tendría familia, porque a Abraham y Sarai no tenían hijos, y el Señor le había dicho que su familia crecería tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se pudiera contar. Y él confió en la promesa de Dios, y él se fue
no a la aventura, sino a la obediencia. Sacrificó todo eso porque esperaba algo más grande, la venida del Señor Jesús, porque es simiente de Abraham. Jesucristo sacrificó su vida en rescate por nosotros, por toda la humanidad. Isaías decía: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo dejó la comodidad, estaba con su madre, estaba con sus hermanos, tenía la carpintería, tenía el negocio, pero Dios lo envió a algo más grande, a sacrificarse por la humanidad. Entonces, en muchos casos, hermanos, vemos el sacrificio como la renuncia de algo de valor para que otra persona sea beneficiada. Jesús sabía lo que era el sacrificio, pero Jesús se gozó en mostrarnos cómo es el sacrificio. Por eso la pregunta que hicimos al inicio: ¿puede una persona ser cristiana y no sacrificar nada? Simple y sencillamente no se puede. Jesucristo murió por nosotros, dejó su gloria en el cielo. Jesús estaba bien, estaba con su papá, con Dios, tenía poder. Jesucristo dejó su trono. Hay un canto que ahora en Navidad lo vamos a cantar que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, para venir a nacer en Belén. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y el canto dice: ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, oh Cristo. Jesús dejó el cielo para venir en rescate de nosotros y pagó el precio del sacrificio. Entonces Jesús quiere que aprendamos de Él, pero también exige que aprendamos su ejemplo. Podemos bien aprender de la vida de Jesús, como podemos aprender de la vida de Confucio, podemos aprender la vida de Moisés, podemos aprender la vida de cualquier filósofo. Sí, aprendemos de la vida de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, son los filósofos griegos, pero también hay filósofos chinos y hay filósofos mexicas o acá tlahualilas como los de nosotros, grandes hombres y pensadores y escritores como ustedes sabrán allí en los aztecas, en los purépechas, en los hombres grandes, los mayas, las construcciones. Sin embargo, amados hermanos, ninguno sacrificó su vida en rescate por muchos. Jesús declaró en estas palabras que para venir a Él, ¿sí?, es necesario renunciar a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Jesús declara esto, que vengamos en pos de Él y debemos negarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús? ¿Qué significa esto? Estas palabras que expresa el Señor. Significa, hermanos, que debemos rebajarnos o renunciar a nuestros sueños para seguir a Cristo. Sí, en parte. Es renunciar a nuestros sueños para seguir a Cristo. Un estudiante de medicina, no porque yo sea médico, pero en parte sí, porque el estudiante se dedica, mientras sus amigos pueden viajar, pueden ir a jugar la pelota, pueden pasear, el estudiante de medicina no hace eso, ¿verdad? Tiene que quedarse, tiene que desvelarse, tiene que ser guardias. Está medio loco porque todos los demás son normales y esos son anormales, esos estudiantes, ¿sí? Son anormales. Mientras debe estar allá jugando de paseo con su familia, él tiene que quedarse a una guardia, ¿sí? Y no se la pagan. Así es. Pero sacrifica porque va a ser un profesionista, porque finalmente va a poder lograr aquello que le da satisfacción, atender las necesidades humanas, atender enfermos. Y es algo muy bonito, es algo
muy ligado, como decía Séneca, aquel filósofo griego. Es de origen divino quitar el dolor de la humanidad. Pero la madre se sacrifica por sus hijos. Es un ejemplo muy natural. Si el niño está enfermo, va al médico y lo lleva y se desvela con él, ¿sí? Si el niño no puede comer, la mamá lo auxilia. Si el niño le duele algo, la mamá lo auxilia. Y así va creciendo. El hijo nunca deja de ser hijo y el padre nunca deja de ser padre. Aunque ya estén grandotes y más altos que nosotros, ¿sí? Eso no implica que no nos preocupamos por nuestros hijos. Entonces la madre sacrificó su tiempo, todo lo sacrificó por su hijo. Jesús nos indicó, hermanos, que dejáramos todo lo que impide experimentar el gozo de amarlo, de confiar en Él y de obedecerle. A veces nuestros deseos se interpretan en el camino por el cual debemos seguirlo. De hecho, es lo que suele suceder. Cuando seguir a Cristo y obedecerle es nuestro mayor deseo, entonces permitimos que esta aspiración sea la más alta en nuestra vida. Seguir a Jesús, amados hermanos, no es fácil, ¿sí? Un día Jesús iba caminando y volteó y le refirió esto. Y de ahí en adelante ya no lo siguieron. En este versículo que sigue adelante, en este pasaje, en el capítulo 9, Jesús dice así: y yendo ellos, ahí en el versículo 57, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Nos emocionamos. Y las emociones, hermanos, son como arenas movedizas. Por eso el cristiano no puede confiar en las emociones, debe confiar en los hechos, debe confiar en el Señor. Si el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es una verdad y es una promesa de que el Señor está con nosotros siempre. No porque me dio el cólico de cada mes, no porque tuve diarrea, el Señor deja de ser Señor. No porque me desvelé, deja el Señor de ser el Señor y de cumplir sus promesas. No porque esté enfermo, el Señor deja de ser el Señor y deja de cumplir las promesas. No porque estoy alegre, estoy más cerca del Señor. De ninguna manera. El Señor está con nosotros en todos los tiempos. Yo te ayudaré, yo te sustentaré, estaré contigo en donde quiera que vayas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará mortandad, dice el Señor. Porque el Señor está con nosotros. Dice la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Son promesas del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor que nos envía, ¿sí?, en su nombre. Y el Señor va a estar con nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el Señor: y todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Y yo estaré con ustedes todos los días. No nada más cuando estés contento, no nada más cuando estés en el templo, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces se acerca aquel hombre y le dice: Señor, te seguiré. Cuando vinimos al bautismo nos hacen una pregunta: ¿cuánto tiempo vas a servir al Señor? Toda la vida. Y esa promesa debemos nosotros cotidianamente, o sea, todos los días, decirse al Señor: te seguiré todos los días. Porque tristemente nos emocionamos y dejamos al Señor. Decía el apóstol Pablo: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. O sea, las mañitas eran desde aquel entonces. Esas excusas no son nuevas, son viejitas. Por eso escribió Pablo: te seguiré. Y Jesús le dice: las zorras
tienen sus cuevas, y las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no halló lugar donde recostara su cabeza. Y otro le dijo: sígueme. Y el que le dijo Jesús, le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo en su mano el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pueden ser muchas excusas, pero lo más importante es que no amaba al Señor más que todas las cosas. Debemos amar al Señor más que todas las cosas, y entonces podemos sacrificar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, que ni es nuestro. ¿Quién es dueño del tiempo? ¿Quién es dueño del tesoro? ¿Quién es dueño de la vida? ¿Por qué le negamos entonces al Señor? Además, el Señor nos da promesas. Dice en Mateo capítulo 6, que lo repetimos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la primicia es buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios cada día, porque así dice, cada día. Ustedes saben que la cruz no era un símbolo de adorno como ahora. En aquellos tiempos la cruz significaba, sí, de adorno pues, porque nos ponemos la crucecita, le ponemos al carro crucecita, le ponemos a unas iglesias crucecitas, y bueno, ya no era así. La cruz significaba muerte, la muerte más cruenta, ¿sí? Y se dejaba ahí hasta que el cuerpo se desbarataba. Era para que entendieran los rebeldes lo que les esperaba. Era una cruz, significaba la burla también, ¿sí? La misma Biblia dice: maldito aquel que es muerto en un madero. Quiero llamarle la atención a que eso Cristo vino a sufrir por nosotros. Hay otro canto muy antiguo, no es que yo sea muy viejo, pero nací hace muchos años, que dice: mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Cuando hay algo más importante que Cristo, no seguimos a Cristo. Cristo tiene promesas para esta vida y para la venidera. Invertir en el reino de los cielos es lo mejor que nos puede suceder, porque el Señor dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la pregunta es: ¿quieres negarte a ti mismo? ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces toma tu cruz cada día. Porque ¿qué significa la cruz? Que yo voy a sacrificar mi persona en Cristo, para que Cristo reine, para que Cristo controle mi vida, para que Cristo me guíe. Eso es vivir. Decimos en el estudio de Sígueme, ¿cómo decimos? Cristo viviendo en mí. ¿De verdad Cristo vive en ti, controla todo? Si no es así, hermanos, es una oportunidad que Dios nos da hoy, a esta hora, para reflexionar en nuestra vida cristiana y para hacer pacto con el Señor. Quiero buscar otro pasaje, hermanos, acerca de cómo se demuestra el sacrificio. Y es en este libro de Lucas también, el capítulo 21. Lucas capítulo 21, en el versículo del 1 al 4. Es muy conocido también por ustedes y por mí. Dice así la palabra de Dios: levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, una demostración de sacrificio. Los diezmos y las ofrendas no son como el alfolí aquí que pasamos. Este alfolí es de trapo, este no hace ruido. En aquel tiempo se usaba un lugar grande, metálico, que cuando caían las monedas se oía que el rico sacaba la bolsa y le aventaba, y hasta una miradita echaba. ¿Están oyendo? Estoy dando al Señor con ganas, ¿no? Pero llegaba otro rico como Zaqueo, o José de Arimatea, bueno, algunos de los ricos, y llevaba 2, 3 bolsas y que se oiga. No le echaban cheque, bueno, porque no había, pero el cheque no sonaría, los billetes no sonarían, monedas de plata, de oro, que sonaran, que se viera, que esos querían a Dios, que amaban a Dios. Y Jesús le hace la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién creen que dio más? Obviamente, yo recuerdo cuando era niño, yo no entendía esta palabra y decía: oye, Jesús, pero ¿por qué dice eso? Si se nota que está dando más dinero el que aventó las bolsas y sonó muy fuerte, ¿verdad? Sí, da más. Sin embargo, la enseñanza de Jesús dice que una viuda, ¿ustedes saben lo que es ser viudo? Los que son viudos o viudas saben lo que es estar solo, o los que ni siquiera han sido viudos pero están solos, saben lo que es la soledad, lo que es perder a su pareja. Imagínense ustedes que de repente su pareja ya no está, el Señor se la llevó. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo estaría la condición de esa viuda? Pero esa viuda era una mujer agradecida, era una mujer fiel. Ella no estaba llorando y lamiéndose las heridas. Ella estaba gozosa, dándole alabanza al Señor y dándole las 2 monedas blancas que ella tenía, que no era mucha cantidad, pero era todo lo que ella tenía. Y Jesús le dijo: ¿quién creen que dio más? Y Jesús le dijo: dio más la viuda. Porque la viuda dio, ¿saben qué? Todo lo que tenía para el sustento. Y aquellos dieron de lo que les sobraba. Ese es el ejemplo, hermanos, de lo que es el sacrificio. No solamente el dinero, es la entrega y el tiempo que debemos dar para servir al Señor, para agradarlo a Dios. Se trata de Jesús, no se trata de mí, no se trata de cómo me siento. Estoy enojado, no me gusta cómo gastaron el dinero, no voy a dar. Juicio, pecado, arrepiéntase. Usted dele al Señor lo que es del Señor, no se quede con nada porque es ladrón. Vosotros me habéis robado, dice allí en Malaquías. Si leen, nosotros leemos ese pasaje que dice nada más: trae todos los diezmos al alfolí, pero antes le dice: ladrones. Se quedaron con la lana, con lo que le correspondía al Señor. ¿Sí? Gracias a Dios nací con micrófono integrado. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos invita, nos ordena el Señor. ¿Saben ustedes que la entrega no es una opción? Entregarnos al Señor no es una opción. Dar al Señor todo no es una opción. Vivir en sacrificio no es una opción. Es una obligación con Dios. Y si no, no eres cristiano. No es fácil ser cristiano. Para los que digan que es fácil, no es fácil. Si yo tomaba y me junto con los que tomaban, no es fácil. Primero porque las veo bien fresquecitas y hasta chorreando el hielito. No es fácil. Quien diga que es fácil, no es fácil. Pero es mejor seguir al Señor. Si yo era ladrón, ¿sí? No es fácil dejar de ser ladrón.
Porque da la tentación, dan ganas. Si era mentirosillo o mentirosote, si era mitoterito, comunicador, ¿sí? Que no se nos cose un huevo, porque rápido hablamos, ¿sí? Es difícil, no es fácil, pero ¿saben qué? Vale la pena sacrificar lo mitoterito, vale la pena sacrificar lo raterito, lo mentirosito, vale la pena porque el Señor tiene promesas para esta vida y para las venideras. No es una opción para el cristiano, ¿sí? Y quiero llevarlos precisamente a lo que dice Pablo. Pablo ordena también, y dice allá en Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio no es solo una sugerencia. Te sugiero que te sacrifiques. No es una sugerencia. Para el creyente es una orden. El sacrificio en la Biblia denota una imagen tangible de algo que se hace morir para ofrecerlo a Dios. Y ofrecemos nuestra vieja naturaleza. El Señor nos la quitó, pero ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que viva santo. Cuando los judíos iban a sacrificar el cordero, las palominos o lo que estaba permitido, cuando llegaban con el sacerdote, entonces cuando iban a degollar al cordero, la persona ponía su mano en la cabeza, indicando que ese cordero era su vida, sustituida en ese cordero, y era sacrificado, y era un sacrificio muerto, y a Dios le agradaba. Por eso dice agradable y perfecto cuando es un sacrificio vivo. A Dios le agradó el sacrificio de los animalitos, pero a Dios le encanta más el sacrificio de sus otros animalitos vivos. Porque somos animalitos, ¿no? Seres vivos. Bueno, a Dios le agrada. Entonces, hermanos, Pablo usa la notable imagen de que cada creyente es un sacrificio vivo y es un culto racional. En el cerebro tenemos lo que es la corteza, y la corteza es lo que analiza lo que vamos a hacer. Cuando vamos a adorar al Señor, lo adoramos sabiendo que es Él nuestro Señor, nuestro Salvador, que dio su vida por mí, que se entregó, que sufrió y que fue crucificado por mí. Entonces yo le debo entrega y pasión, le debo devoción. Eso lo debemos hacer, ¿sí? Cada día, razonando lo que hacemos. No os conforméis a este siglo. La palabra conforma es compuesta con forma. Y la forma viene de horma. Y la horma es donde se hacen los zapatos a la medida. ¿Sí? La horma es aquello que corta la piel y luego tiene un aparatito de madera se llama horma, donde va a ser el zapato para darle forma. Cuando dice la palabra no os conforméis, no nos hagamos a la forma del mundo, a la forma de este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación. ¿Y quién renueva en la mente? ¿Quién renueva el corazón? Dios. Dios dice que nos dará un corazón de carne, porque quita el corazón de piedra. Bueno, hay hasta canciones, ¿verdad? Corazón de piedra, corazón de roca. Si lo han oído, esas mujeres románticas que les llevaban sus serenatas, pues, ay, corazón de roca. Es el que no oye, el que no entiende, el que no obedece.
Entonces Dios nos va a quitar un corazón de piedra y nos da un corazón de carne para sentir. No es conformarse a este siglo. El cristiano debe tener actitudes diferentes que el mundo. El cristiano no debe quejarse como el mundo. Que el IVA al 16%, que lo suban al 20%. Que las reformas que las hagan. Al fin y al cabo, ¿yo de quién soy? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. ¿Sí? Si andas conforme a la carne y andas que el IVA y andas que eso, por favor, conviértete, entrega tu vida al Señor. Debemos ser diferentes del mundo en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras prácticas comerciales, en nuestros planes, en nuestros horarios. Fíjense, ¿por qué? Porque es posible que ustedes ahorita, si les gustaba el fútbol, estarían viendo el fútbol. Si les gustaba el box, estarían en el box. Si les gustaba, pero ustedes y nosotros hemos entendido que es el día ¿de quién? No es el día mío, es el día del Señor. Si te encanta leer, pues quisieras haber estado leyendo, pero tú has entendido y sabes que es el día del Señor. Si te encantan los business, o sea, los negocios, estarías haciendo business o negocios. Pero estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Estás en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, porque este día es dedicado a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, amados hermanos, ya no somos nuestros, ya no somos del mundo. Entonces vivimos bajo la jurisdicción de la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca, amados hermanos. Por eso andar con el Señor es andar con el mero mero, con el dueño del universo, con el que mantiene todo el orden. Y cuando estoy con mi Señor, estoy en paz. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa, hermanos. Entonces, cuando nos entregamos diariamente a Dios, Él se complace y es glorificado. Yo quiero hacer una invitación, quiero hacerte una invitación para que hoy, si hay algo en tu vida que no le has entregado al Señor y que quieres entregarte en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ponte de pie, vamos a orar. Si es que tú quieres hacer este legado, este compromiso con el Señor, es con el Señor con el que hacemos compromiso, no es conmigo, no es con la hermana, no es con el diácono, no es con el encargado, es con Dios. Si tú quieres hacer el compromiso con el Señor de entregarle toda tu vida, todo tu ser, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, levántate, vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre, para honrarte, para pedirte perdón, Señor, porque no hemos cumplido, Señor, tu mandato de que presentemos cada día nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro para servirte. Este mundo necesita, Señor, de tu amor, de tu bendición, de que nosotros nos sacrifiquemos por ellos. Tú te sacrificaste, Padre, en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Tú, Padre Celestial, te desprendiste de tu Hijo amado para que viniera a morir por la humanidad. Y es necesario, Padre, que nos perdones y que nosotros que te hemos conocido podamos tener este encuentro y que nos recibas con olor fragante, grato, Señor. Nos dedicamos, nos entregamos a ti, Señor, para que tú hagas con nosotros tu voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Siéntense. Vamos a permitir que el hermano pase a la puerta para que despida a la congregación.